que aceptar y que ajustar a sus actividades ahora con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Sobre este tema, justamente, y tengo el gusto de recibirlo vía Skype aquí en Mega Noticias TVC, a Juan Carlos Anaya, el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, como siempre, un gusto saludarte, gracias por atendernos. Pues gracias por invitarme a tu programa y a un tema tan importante para México y para el sector que yo analizo, que es el sector agroalimentario, ya que el que se haya anunciado ese TECMEC lo veíamos peligroso ante un presidente de Estados Unidos muy nacionalista, muy proteccionista, y que nos amenazó con acabar con el Tratado de Libre Comercio y que él sentía que había que modernizar. Yo creo que es una buena noticia y que a partir del 1 de julio tengamos un TECMEC que nos va a permitir un mercado abierto, seguir siendo grandes importadores y exportadores, y que los consumidores se vean beneficiados al tener un mercado global que nos permita tener productos más competitivos. Para los mercados agrícolas concretamente, Juan Carlos, hay ventajas seguramente y desventajas. ¿Cuáles son más importantes? Yo creo que las ventajas, porque la realidad, algunos temas que ahorita vamos a tocar de los riesgos que existen, yo creo que hay más ventajas, ya que México ahora se ha vuelto el 8º exportador a nivel mundial, y la realidad es que a partir del 2015 tenemos una balanza superavitaria. El sector agroalimentario se ha vuelto el 3er exportador en importancia en México después de las manufacturas y el sector automotriz, y ha hecho también que tengamos una balanza superavitaria. Ya ha venido creciendo año con año, y al mes de abril sigue creciendo nuestras exportaciones aún con el COVID. Yo creo que son buenas noticias para el sector agroalimentario, pero también para los productores de Estados Unidos, ya que México es muy importante para ellos, principalmente en lo que son los granos y lo que es el sector pecuario. México es su principal comprador de los productores de Estados Unidos, es decir, ganan los productores americanos, ganan nuestros productores, ganan los consumidores americanos y ganan los consumidores mexicanos. Buenas tardes. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se ven difícil de poder cumplir para el sector agroalimentario? Mira, nosotros desde diciembre que se firmó el TECMEC, hicimos un artículo donde decíamos que estaba mejor el TELECAN que el TECMEC para el sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque nos preocupa lo que ahorita se estuvo discutiendo en letras chiquitas que al final se firmaron sin tener al lado al cuarto de junto al sector privado, y son lo que se ha venido discutiendo en el Senado y también lo que han puesto los americanos, que es el tema laboral. El tema laboral que vemos que tenemos amenazas, aunque ha ido mejorando muchos años, del trabajo infantil, del trabajo forzoso. Entonces, ahí son los temas que debemos tener cuidados, porque ellos nos pueden meter demandas de aranceles o compensación que nos permita detener las exportaciones de México. Y el otro aspecto son los temas ambientales, que también están en la mira, que no estaba en el TELECAN, en temas de que estemos desforestando, porque ya ha habido algunas amenazas, principalmente del estado de Jalisco y Michoacán, donde se ha incrementado la superficie de aguacate y ellos quieran usar como temas de deforestación. Y el otro tema que decíamos de ese momento es que ahora todo el tema de los paneles de controversias ya no son de la OMC, sino nos vamos a ir a los tribunales de panelistas tanto de Estados Unidos como de México y Canadá, pero realmente la problemática es México-Estados Unidos, y nos lleva a lo que ha sido por años nuestros temas de acuerdos que hemos tenido que hacer de suspensión, que siguen vigentes, como es en el caso del azúcar y el tomate. Esos 3 aspectos nos preocupan, y el otro, la amenaza de lo que son los aranceles o las compensaciones temporales que nos puedan meter, principalmente en lo que son las hortalizas, donde los productores de Florida han manifestado el interés que haya un arancel estacional o una compensación estacional. Es decir, esos 4 aspectos
están peor que lo que teníamos en el Telecán. Dime una cosa, Juan Carlos, el sector se preparó para este cambio y de esto que estabas mencionando a mí me llama mucho la atención porque de las controversias y de las reglas de juego que deberán de cumplirse es el tema del trabajo forzoso infantil. Sobre eso, ¿cómo va el sector agroalimentario? Mira, se ha adelantado mucho porque es algo que se ha tenido en el caso del tomate, por eso querían un arancel que se logró tener un acuerdo. Muchas empresas que llevan años exportando ya han hecho ese trabajo, tienen ya mejores condiciones, tienen seguro social, tienen sus casas. De todos los trabajadores que van hacia el norte del país, que ahí están las zonas productoras, se ha hecho un buen trabajo. Pero siempre hay empresas pequeñas que no lo hacen. Entonces, gente que no cumpla puede poner en riesgo a ciertas cadenas de productos y eso es a lo que debemos tener cuidado. El CNA por ahí ha manejado y ha señalado que se está trabajando en esto, pero a mí me sigue preocupando que no tenemos algo que garantice que sí se realicen auditorías y certificaciones para que aquellos productores y empresas agropecuarias o agroindustriales que exporten a Estados Unidos garanticen que no se esté usando mano de obra de niños o cuestiones de pagos forzosos, porque también entran las mujeres. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que cuidar para que no tengamos tropiezos y nos utilicen este tipo de barreras a que nos pongan aranceles o temas de compensación. Juan Carlos, en este aspecto que mencionabas hace un momento respecto al arancel o compensación estacional, corrígeme si me equivoco, esto todavía no es parte del TEMEC, sin embargo se está tratando ahí como de incluir por parte de Estados Unidos. ¿Se puede evitar esta parte? Y si no se puede evitar, pues ¿qué medidas tomar? No, mira, la realidad es que hay que hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, si actuamos bien no vamos a tener problemas. El tema es que nos hemos encontrado a veces productores que no hacen bien su tarea y esto se ha utilizado por los productores y por los agentes que tengan, aunque hablan que va a haber inspectores laborales, observadores, lo que sea, tenemos que tener mucho cuidado y estar preparados. Y nos ha pasado con los acuerdos de suspensión en el tema del tomate que se ha tenido que renegociar y la verdad es que ellos tienen muchos más análisis, más investigación, mayores recursos que luego utilizan para ponernos estas amenazas que luego tenemos que estar acordando y tenemos que recordar lo que nos hizo el presidente Trump cuando anunció que nos iba a poner aranceles si no parábamos la migración. Y lo que nos hizo es mover el muro en lugar de la frontera con Estados Unidos, ponerlo en Centroamérica y tener que utilizar a 22,000 gentes de la Guardia Nacional. Entonces, la realidad, tenemos que tener mucho cuidado y aquí se requiere mucho trabajo coordinado con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Agricultura y toda la agroindustria y los productores para que no tengamos este tipo de amenazas que luego se vuelven barreras no arancelarias que nos hacen doblar las manos y caer en los intereses que tienen algunos productores en Estados Unidos. Mucho que trabajar, mucho que ajustarse en el sector para esta entrada en vigor de ayer del TEMEC. Déjame por último preguntarte, no recuerdo si está o no finalmente en el tratado el tema de la estacionalidad. ¿Sí está y cómo nos afecta? No está, pero ya se ha venido comentando que los productores, principalmente de Florida y algunos senadores, han solicitado al negociador de Estados Unidos, Lichtinger, de que se ponga la estacionalidad y entendemos que él se comprometió a poderlo hacer una vez entrado el TECMEC en los 3 meses y es algo que el Consejo Nacional Agropecuario ha pedido a la Secretaría de Economía que de haber algún tema de estacionalidad, México también tiene que reaccionar de la misma manera. ¿Qué productos podrían resultar afectados y qué representan económicamente para México? Principalmente son las hortalizas y los que lideran esto son el tomate, que es un producto donde México es el mayor exportador
que a Estados Unidos, y donde tenemos unas ventajas de variedad, de sabor, de calidad, que no tiene nada que hacer el tomate americano, no tiene el gusto. Y también tenemos el tema de las berries principalmente, que son dos productos que son los que más lideran en las exportaciones mexicanas. Entonces, ahí debemos tener cuidado. También hay algunos temas a lo mejor de aguacate con el tema de la gente de California, en donde también pudiera entrar el aguacate en un tema de estacionalidad. Y representan un monto importante. No, pues además, para darte una idea, el principal producto que exportamos es la cerveza, pero es el proceso industrial. El segundo es el aguacate, que son más de 2,000 millones de dólares, el tomate 1,800 millones de dólares, las berries 1,300, 1,500 millones de dólares, y así lo que son los limones, el mango, donde México ha logrado que el consumidor de Estados Unidos, que no lo tenía antes del Telecan, ahora puede comer frutas y hortalizas los 12 meses del año, porque Estados Unidos, por sus temas de frío, no puede tener este tipo de productos todo el año. La realidad, el tema se vuelve más político que comercial, porque la realidad, el consumidor americano está muy contento con los productos mexicanos de alta calidad. Juan Carlos Anaya, te agradecemos muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC y vamos a seguir muy de cerca porque es un tema que nos interesa mucho y a todos. Y a mí me apasiona y nos tienen a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias.